Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, estimados niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Buenas tardes también a los padres y madres de familia que nos están acompañando esta tarde en el programa Aprendo en Casa. Les damos la bienvenida. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano conduciremos el programa de hoy. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en el que vivimos. ¡Qué bien! Por eso les cuento que el día de hoy su reto será explicar las funciones que cumplen los alimentos constructores, energéticos y reguladores en nuestro cuerpo, ya que conocer los distintos tipos de alimentos y lo que hacen a nuestro cuerpo les permitirá seleccionar de manera adecuada los alimentos necesarios para mantenerse fuertes y sanos. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para cumplir el reto del programa de hoy? Déjenme contarles. El día de hoy, las actividades que tendrán que realizar son las siguientes. Primero, anotarán en su cuaderno de apuntes la pregunta sobre la cual van a indagar y luego, con la ayuda de un familiar, elaborarán la respuesta. Segundo, pensarán en las formas de cómo comprobar que la respuesta que elaboraron es correcta o no y escucharán una lectura de la cual obtendrán ideas que les permitirá comprobar su respuesta. Tercero, escribirán una explicación que contenga los datos obtenidos de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Cuarto, explicarán a sus familiares que los alimentos cumplen diferentes funciones como constructores, reguladores y energéticos en el cuerpo. Gracias por contarnos sobre las acciones que van a realizar los niños y las niñas. Además, es necesario recordarles que es importante que puedan tener cerca materiales como lápiz, borrador y tajador. Si además tienen otros materiales como colores o plumones, también los pueden utilizar. Asimismo, no olviden que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen, deben organizarlas en su portafolio, el mismo que mostrarán a su profesor o profesora cuando retornen a su escuela. Niños y niñas, pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar para que los acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de primaria, Aprendo en Casa. Queridos niñas y niños del primer y segundo grado de primaria, iniciaremos nuestra sesión del día de hoy con la siguiente actividad, la cual realizarán con la ayuda de su familiar. Reúnan varios alimentos que tengan en casa. Ustedes decidirán cuántos. Pidan ayuda a su familiar para conseguirlos y luego comenten con él las respuestas a las preguntas que haré. En este momento irán a conseguir los alimentos que les he pedido. No se preocupen que les vamos a esperar. ¿Cómo van? ¿Los consiguieron? Tráiganlos y pónganlos sobre la mesa. Déjenme preguntarles ahora, ¿qué alimentos seleccionaron? ¿Alguno de ellos es el que les gusta comer? ¿Por qué creen que en casa les dan de comer estos alimentos? Wilfredo, seguro que nuestros niños y niñas
han seleccionado algunos de los alimentos mencionados en el programa anterior, como las frutas, las verduras, carnes, menestras, cereales, lácteos, huevos, miel o agua, ya que ellos saben que en este momento en el que a nuestro país ha llegado el COVID-19 y que está enfermando a las personas, es necesario considerar consumir alimentos saludables para mantener nuestro cuerpo sano y fuerte. Rocío, muy importante lo que acabas de comentar. Ahora les pediré a nuestros niños y niñas que coloquen los alimentos que han seleccionado sobre la mesa y que comiencen a observarlos. ¿Cómo son estos alimentos? ¿Su origen es animal, vegetal o mineral? No olviden comentar con su familiar las respuestas a estas preguntas. A ver, Wilfredo, ¿cómo que los alimentos pueden ser de origen animal, vegetal o mineral? ¿Qué significa esto? Rocío, esto quiere decir que los alimentos pueden ser obtenidos de los animales, los vegetales o los minerales, lo que significa que pueden tener diferente origen. Los alimentos de origen animal son aquellos que podemos obtener de los animales, por ejemplo, los huevos, el queso, la leche, la mantequilla y las carnes de animales como la de pollo, la vaca o res, el pescado, el carnero, la cabra, la llama, el sajino, entre otros. Los alimentos de origen vegetal son aquellos que podemos obtener de las plantas, por ejemplo, el azúcar, verduras como el pepino, tomate, papa, cebolla, oyuco, lechuga, la chonta, las frutas como la tuna, chirimoya, el plátano, el mango, camu camu, aguaje, cocona, el melocotón, las uvas, manzanas y otras frutas más. También están los cereales como la quinoa, kiwicha, arroz y trigo, y las menestras como las lentejitas, los frijoles, pallares, garbanzo, entre otros. Entre los alimentos de origen mineral se encuentran la sal y el agua. Wilfredo, me parece muy importante lo que les acabas de contar a los niños y niñas sobre el origen de los alimentos, pero ha venido a mi mente una pregunta más. ¿Qué le hacen a mi cuerpo los alimentos? ¿Por qué creen que es necesario que coman todos los días? Interesante pregunta, Rocío. ¿Qué te parece si les pedimos a los niños y a las niñas que nos ayuden a encontrar una respuesta a tu pregunta? Buena idea, Wilfredo. Entonces volveré a plantear la pregunta. ¿Listos, niños y niñas de primer y segundo grado de primaria? Aquí va. La pregunta es, ¿qué le hacen a mi cuerpo los alimentos? ¿Qué le hacen a mi cuerpo los alimentos? ¿Por qué creen que es necesario que coman todos los días? ¿Por qué creen que es necesario que coman todos los días? Volveré a repetir esta pregunta porque sobre ella iniciaremos nuestra indagación el día de hoy. Pídele al familiar que te acompaña que te ayude a anotarla en tu cuaderno de apuntes, ya que responderla será nuestra aventura científica. Serán como los científicos, ya que construirán sus conocimientos partiendo de preguntas y realizando actividades para encontrar la respuesta. Pregunta: ¿qué le hacen a mi cuerpo los alimentos? ¿Por qué creen que es necesario que coman todos los días? Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa.
Rocío, vamos a pedir a los niños y niñas que desde casa nos ayuden a responder la pregunta elaborando una respuesta. Para ello, necesitamos que conversen con un familiar sobre la pregunta y luego su familiar escribirá en el cuaderno las ideas que ustedes les darán sobre lo que los alimentos le hacen a nuestro cuerpo. Pero los niños y niñas del segundo grado pueden escribir sus respuestas. Por ejemplo, alguno de ustedes posiblemente piensa que deben alimentarse para estar sanos. Pues si eso piensan, díganselo a su familiar y que él lo anote debajo de la pregunta. Y así le van diciendo todo aquello que se les ocurre. ¿Listos para empezar? No se preocupe, iremos despacio. Bien, comiencen. Si pueden escribirlo ustedes, no hay problema. Vamos, les esperamos. Con calma, veo que lo están haciendo muy bien. Imagino que ya tienen su respuesta escrita, por lo cual vamos a continuar. Ya que tienen su respuesta, es el momento de comprobar si lo que han propuesto es correcto o no. Porque siempre es necesario comprobar todo aquello que pensamos. Por eso, ¿qué creen que podrían hacer para saber si su respuesta es correcta o no? ¿Qué creen que podrían hacer para saber si su respuesta es correcta o no? También puedes consultarle a tu familiar de qué manera podrían saber si la respuesta que han dado es correcta o no. Te daremos un tiempo para que converses con tu familiar. Te esperamos. Excelente. Podrías comprobar tu respuesta comparándola con la información que te brinda la radio, el internet, leyendo sobre alimentos en algunos libros o también preguntando a tu profesora o profesor cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Muy bien pensado. Pero en este momento te ayudaremos a obtener información, ya que como recordarás, no podemos salir de casa. Por eso hemos traído una lectura que explica qué le hacen los alimentos a nuestro cuerpo cuando los comemos. Hay que tener presente que las cualidades que tienen los alimentos de hacer algo en nuestro cuerpo reciben también el nombre de funciones. Por ello, la lectura recibe el nombre de funciones de los alimentos en nuestro cuerpo, ya que nos ofrecerá información sobre lo que los diversos tipos de alimentos nos brindan al cuerpo. De esta lectura obtendrás la información que necesitas para comprobar tu respuesta. Por eso lo que tendrás que hacer es escuchar atentamente a la lectura que hará Rocío y con la ayuda de tu familiar anotarán algunas ideas de lo que vayan escuchando. Pero claro, solo anotarán aquellas ideas que les parezcan importantes e interesantes y que además ayuden a dar respuesta a la pregunta. Lectura. ¿Qué función cumplen los alimentos en el cuerpo? Cada día debemos comer alimentos. Ellos son necesarios para nuestro cuerpo porque le proveen de la energía que necesita para realizar sus actividades diarias. Además, influyen en su crecimiento, en su adecuado funcionamiento y a mantenerse sano. Por estas funciones que los alimentos realizan en nuestro cuerpo, ellos pueden ser de 3 tipos. Alimentos constructores. Son los alimentos que te van a ayudar a crecer y a fortalecer tus huesos y músculos. Entre los alimentos constructores tenemos a las carnes, los huevos, la leche, el yogur, el queso y las legumbres, como los frijoles secos, lentejas, payares y garbanzos. Alimentos protectores. Son los alimentos que mantienen el buen funcionamiento del cuerpo.
Entre los alimentos protectores tenemos a todas las frutas y verduras. Los alimentos protectores también son conocidos como reguladores. Alimentos energéticos. Son los alimentos que le dan energía al cuerpo para jugar, estudiar, correr o realizar todas las actividades que desees. Entre los alimentos energéticos tenemos al pan, a los fideos, papa, mantequilla, aceite, maní, yuca, arroz y camote. Para poder estar saludables, las personas debemos comer de estos 3 tipos de alimentos y en cantidades adecuadas y recomendadas por los nutricionistas, que son especialistas que saben cómo y qué debemos comer. Ya que si consumimos la mayor parte del tiempo alimentos energéticos, comenzaremos a subir de peso, llegando a pesar incluso más de lo que deberíamos según nuestra edad, por lo cual también podríamos enfermar. O si solo comiéramos alimentos constructores, no tendríamos la energía suficiente para realizar nuestras actividades y esto incluso puede afectar nuestro crecimiento. Una comida saludable es aquella que contienen los 3 tipos de alimentos: alimentos constructores, alimentos protectores y alimentos energéticos. Me pareció muy importante la información que acabas de darnos, Rocío. ¿Y a ustedes, niños y niñas, qué les pareció la lectura que acaban de escuchar? ¿Les gustó? Pues bien, sigamos con el programa. Ahora, recuerden lo que acaban de escuchar y piensen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué ideas de la lectura anotaron? Les repito otra vez. ¿Qué ideas de la lectura anotaron? Otra pregunta. ¿Les servirá para poder comprobar su respuesta? Nuevamente les repito. ¿Les servirá para poder comprobar su respuesta? Y la última pregunta que dice, ¿qué información les ha proporcionado la lectura que les puede ayudar a comprobar su respuesta a la pregunta: ¿qué le hace a mi cuerpo los alimentos? Les repito también esta parte. ¿Qué información les ha proporcionado la lectura que les puede ayudar a comprobar su respuesta a la pregunta: ¿qué le hace a mi cuerpo los alimentos? Dialoguen con su familiar sobre las respuestas que dieron. Comencemos el diálogo. ¿Terminaron? Pues bien. Llegó el momento de que comparen la respuesta a la pregunta ¿qué le hacen a mi cuerpo los alimentos? Con los datos obtenidos de la lectura. Estos datos son las ideas que su familiar y ustedes decidieron anotar cuando les leí la lectura, ¿recuerdan? Muy bien, entonces a comparar respuestas y datos. ¡Vamos! ¡Te esperamos! ¿Qué tal les fue? Yo creo que muy bien. Ustedes son geniales. Después de haber comparado su respuesta con la información que recibieron y haber encontrado semejanzas y diferencias, van a elaborar una respuesta final a la pregunta: ¿qué le hacen a mi cuerpo los alimentos? Y con la ayuda de su familiar escribirán en su cuaderno de apuntes. Cuando acabe el programa, les invito a dibujar en su cuaderno de apuntes cómo compartirías con tus compañeros y compañeras todo lo que has aprendido el día de hoy y cómo lo has aprendido. Es decir, dibujarás qué actividades realizaste para aprender. Por ejemplo, que se te hizo una pregunta, que elaboraste una respuesta, que escuchaste una lectura,
y dialogaste con tu familiar, entre otras actividades. No lo olvides, esta actividad la realizarás cuando termine el programa. Ahora vamos a continuar porque Wilfredo tiene algo que pedirles. Sí, niños y niñas de primer y segundo grado, les voy a pedir que dibujen en su cuaderno de apuntes su comida o plato favorito. Sí, aquella que les gusta mucho y que siempre quieren que su papá o la mamá o algún familiar cocine. No olvides que debes usar tu lápiz, borrador y colores. Comenzamos a dibujar. ¿Cómo van? No se preocupen, les vamos a seguir esperando un momentito más. Lo están haciendo muy bien. No se olviden de pintar con los lápices de colores que tienen a mano. Ahora van a observar el dibujo que han elaborado y le comentarán al familiar que les acompaña su respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos hay en su comida favorita? ¿Qué alimentos protectores, constructores y reguladores? ¿Cuál de ellos hay en mayor cantidad? ¿Qué efectos creen que tengan su comida favorita en su cuerpo? ¿Creen que su comida favorita es saludable y por qué? Queridas niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, hemos llegado a la parte final de nuestro programa radial. Muy contentos de haber compartido con ustedes estos aprendizajes. Nos despedimos no sin antes recordarles que en este momento en el que nuestro país ha llegado el COVID-19 y que está enfermando a muchas personas, es necesario consumir alimentos constructores, energéticos, pero sobre todo reguladores, por los efectos que tienen en nuestro cuerpo, como darle energía, permitir crecimiento y sobre todo mantenerles sanos. Tampoco olviden que debemos cuidar nuestro aseo personal, la limpieza de nuestro hogar, permanecer alejados de las personas, cubrirnos la boca y la nariz y mantener limpios a nuestros animales, porque son formas de prevenir el contagio del COVID-19. Queridas niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, esperamos que se encuentren muy contentos de haber participado en esta aventura fascinante. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder a las consultas cuando sea necesario. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.